Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast que producimos en Multimedios. Hoy vamos a hablar de algo que nos va a ser súper útil y es la planificación. Planificación a nivel empresarial de su negocio para el 2026. Y para eso me acompaña Cris. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Adrián. Un placer estar aquí con vos. No, un gusto tenerte, Cris. Vamos a hablar de cómo las empresas pueden tener realmente una planificación útil y estratégica para su negocio. Y queríamos hablar de esto porque nosotros justamente en la cámara, en otros espacios, siempre vemos que aunque las empresas sean muy desarrolladas, a veces vemos que todo el mundo anda un poco a ciegas, de verdad. Y es un vicio que entendemos al principio, pero ya una empresa mediana ya no se lo puede permitir, ¿verdad? Totalmente, la planificación es clave. No solo para saber hacia dónde vamos, sino para llevarle el tracking. O sea, ¿cómo vamos a saber si mejoramos si no tenemos claro hacia dónde vamos o qué es lo que queremos cumplir? Y la planificación no solo se trata de ver hacia el futuro, se trata de analizar qué fue lo que pasó, qué sucedió en este 2025 y qué puedo mejorar. Entonces, si no sacamos ese ratito, que es algo que nos cuesta mucho a los empresarios, se nos devuelve y termina otro año que uno dice, vengo aquí nada más chupando rueda, como decimos. Claro. ¿Cuáles crees que son justamente esos puntos principales? Ahora que dijiste que no solo planificar, sino ver para atrás, ¿cuáles son los principales puntos? Porque a veces uno termina un poco como, que dicha que termina el año, ¿verdad? Año nuevo, y uno empieza con mucha energía, pero ¿qué son esas cosas principales que hay que ver del año pasado realmente para empezar bien el 2026? Mira, totalmente. Nosotros en Estratégica nos encanta ver la planificación desde un punto de vista práctico. O sea, no se trata solo de la parte de ilusión, y sí, es muy bonito tener claro los valores y la misión y la visión, pero cuando la planificación se queda solo a ese nivel y no se aterriza, no se vuelve realidad. Claro. Entonces, muchos de los puntos que hay que tomar en cuenta en una planificación es ese análisis, ese diagnóstico, pero con una visión crítica, ¿verdad? O sea, también entendiendo y diciendo, hey, ¿qué pude haber hecho diferente? Porque también una de las cosas que nos pasa es que cuando ya uno pasó por ahí, uno tiene las mismas justificaciones. Claro. Uno se puede autojustificar de por qué no lo cumplió, porque, ay, sí, acordate, esto fue lo que sucedió. Entonces, es importante hasta incluir figuras que no están en tu día a día, o sea, personas que te puedan ayudar a ver esa visión desde afuera. Sobre todo, Cris, porque algo que yo veo que nos pasa mucho a los empresarios y empresarias es cuando vos empezás a tener planes que en realidad no son tan útiles, ¿verdad? Y metiste plan y entonces uno, en pro de dar unos resultados y tener así una cosa bien brillante, y uno dice, ¿realmente eso realmente me está ayudando? ¿Cómo hago para yo verme desde afuera y decir, es que esos planes o eso que planifiqué de pronto no se alineaba tanto y fue una pérdida tangencial de tiempo, energía y dinero? Totalmente, y es algo en lo que no nos podemos dar ese lujo como empresarios. Y algo de lo que nos sucede es que la planificación tiene que tener ese toque de realidad, que sea algo útil. Claro. O sea, cuando planificamos solo para tenerlo en una pizarra o en un cuadro o tenerlo ahí, que al final lo terminamos en un archivo que lo terminamos guardando, lo vimos los 3 primeros meses y después el día a día de nuestra operación nos consume y no lo volvemos a tocar. O cuando son planes muy difíciles de llenar. O sea, cuando terminas diciendo que hice el tracking este primer mes, pero le tuve que gastar este montón de horas para hacer el tracking. Claro. Entonces viene el segundo, ya hice medio mes y ya en el tercero no tengo tiempo para llenar todo eso. Pasa, Cris, las metodologías ágiles, cuando nosotros implementamos las daily meeting y todo, llegó un momento en que yo decía, ya no, es too much. O sea, más bien tengo que empezar como la daily meeting nada más, porque son tantas cosas que al final eso que pasa, que eso que estás diciendo, engaveto el plan y listo. Y a veces uno lo tiene y no es que ni lo engaveta, lo dejas ahí como para un recordatorio de culpabilidad. O sea, como para decir, claro, o sea, no otro mes y no lo he visto, lo voy a volver a ver, y cuando te das cuenta, decir, ya estoy en mitad de año, pero pucha, es que viene esto, viene aquello, y se nos fue el año. Sí. Y me está pasando con algunos clientes. Bueno, nosotros en Estratégica le damos la oportunidad a todos los que han sido nuestros clientes de ofrecerles ese planeamiento estratégico año con año para que les quede, pero que sea una herramienta que se quede. Pero me pasa con algunos clientes que me dicen, mira, veámoslo el próximo año porque estoy de locos, vos sabes cómo es esta fecha. Claro. Y entonces uno dice, bueno, pero en enero no vas a estar de locos, en febrero no vas a estar de locos. Entonces, es parte de la realidad de los empresarios. No, y te voy a decir algo que me pasa a mí, y es algo que comparto mucho con la gente. ¿Cómo haces para que el plan se traslade a los equipos? Porque de pronto uno, sobre todo como empresario, no que contrata ese servicio, uno dice, hagamos el plan, y uno está todo emocionado, no sé qué, y más bien la gente te dice, estoy ocupado en el día a día. ¿Verdad? ¿Cómo sacas a alguien de la productividad? ¿Verdad? Porque además la productividad más bien justo el que produce, ¿verdad?
¿cómo lo sacas de ahí para que vea algo más estratégico? Eso debe ser un arte. Totalmente, mira, pero también hay que empezar a entender que el plan tiene que ser parte de ese día a día. Claro. Cuando el plan es una cosa, el planeamiento estratégico es una cosa, y tu día a día es otra, ahí es donde tus equipos te dicen qué hago, A Claro. o B. Claro. Tiene que ser algo que sea integral, que esté a tierra, que los equipos le vean ese valor, que realmente en esa reunión puedan decir, puchis, si yo tengo el tiempo para llevar esto, me va a permitir que mi trabajo sea más sencillo, que yo realmente alcance las metas, que no me desenfoque. Pero tiene que estar alineado con los equipos, que eso es otro problema que tenemos muchos los empresarios. Hacemos un plan, contratamos a alguien, hacemos un plan y se queda como el plan que el director quiere ver, el soñado, el que uno dice, ay, así quiero ver a mi empresa. Pero no es la realidad que tenemos con los equipos y los planes tienen que estar alineados con los equipos. Las estrategias es tratar de hacer una infinidad de cosas con recursos limitados, porque todos tenemos recursos limitados. Entonces, eso es estrategia. Estrategia es lograr esas montón de oportunidades que queremos hacer con los recursos limitados que tenemos. ¿Cómo los vamos a administrar para realmente irnos acercando hacia eso? ¿Un plan es útil para una persona que es una empresa que es solo una persona, o el plan es a partir de 10 empleados vale la pena tener un plan? ¿Cuándo alguien debe decir necesito un plan? Para mí siempre. Siempre. O sea, siempre tenés que tener un plan. Lo que varía es el tamaño, la complejidad de lo que querés llevar. No, y hay empresas de una sola persona que facturan montones, ¿verdad? Montones, pero si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante tener ese plan para uno. Yo digo que no es que está escrito en piedra, pero es por lo menos para ver qué tanto me estoy desviando de esa realidad y evaluar. Y otra cosa es tomarnos esos tiempos durante el año, que hablábamos de la importancia de medir qué fue lo que sucedió en este 2025, pero también agendar de una vez, por lo menos una vez al trimestre, un espacio donde tengo que salirme de la vorágine del día a día, irme para atrás y analizar y decir, hey, ¿qué pasó en este trimestre? ¿Qué tanto me alejé? Porque eso es otra realidad que tenemos los empresarios. Empezamos a actuar y decimos, este es el plan, voy a empezar a actuar con este objetivo, y me pongo con este objetivo, y de repente eso no me está dando los resultados que quiero. Claro. Inmediatamente digo, uy, acabo de ver un podcast que alguien dijo que tengo que hacer tal cosa y me paso a hacer eso y lo hago como por mes y medio y tampoco me da los resultados. Ah, no, voy a contratar a otra persona para que me haga aquello. Entonces cuando vimos, pasamos todo el año disparando para todo lado. No, y sobre todo, eso que estás diciendo me parece fundamental. El tema de los resultados, ¿verdad? Como dicen en Hábitos Atómicos, yo voy derritiendo el hielo y le voy metiendo calor, pero hasta que no llegue a 1 o 2 grados de temperatura, el hielo no va a derretirse, pero eso no quiere decir que yo no esté haciendo esfuerzo, ¿verdad? Que cuesta decirse a uno mismo y a la empresa, los resultados van a llegar después. Sí, es importante, y ahí volvemos al concepto de planeamiento, es entender esa ruta, ese camino, hacia dónde tengo que ir. Si no tengo claro el camino, y lo vemos en todos los aspectos cotidianos de la vida, no solo como empresarios. Claro. O sea, pensar en educación, o sea, yo les pongo el ejemplo de si yo entré a kinder, yo me sentía la reina del kinder. Cuando entré a primer grado ya no era tan reina, Sí, pero sí, en el kinder yo dominaba. Exacto. Y uno dice, sí, o sea, la meta es que voy a salir de 5º año, que voy a ir a sacar un estudio universitario, que gracias a Dios hago 1, 2, 3 maestrías, perfecto. Pero en kinder yo estoy preocupado por pasar el año. Exacto. O en la universidad, en tu primer semestre, que tengo justo evaluando con mi hijo, que es el primer año de la universidad, y me decía, tengo que enfocarme en los finales que tengo ya. Sí, sí, en lo que está ahora. Entonces, hay que saber ese paso a paso. Tenés que decir, ok, está muy bonito a largo plazo, pero ¿qué me toca hacer en este Hablando de trimestre? eso, Cris, dicen que después de la pandemia ya no se puede planificar a largo plazo, ¿verdad? Que ahora solo se planifica a corto plazo. ¿Qué pensás de eso? Yo tengo un concepto de largo plazo de 3 años. Claro. O sea, esos conceptos Sí, sí. de a 5, 10, 20 años, para mí sí ya no tienen como mucho fundamento. Lo que sí es que cada año tiro 3 años. Claro. Y lo que sí hago dentro de estratégica, nuestra metodología divide esos 3 años en 12 trimestres. Hablemos justamente de esa experiencia personal. ¿Cómo llegaste a como a ser consultora y acompañar a empresas justamente en todo ese tema de planificación? Vieras que mi historia es como la de muchos empresarios, ¿verdad? O sea, en el 2023 yo venía al mundo corporativo y vendí mi participación en accionaria. En ese momento dije, me voy a tomar un año sabático. Después de 25 años de estar en el mundo corporativo, en grandes empresas, dije, nunca me he tomado vacaciones, voy a tomarme un año sabático. Pero contratistas, subcontratistas, clientes, proveedores, me empezaron a llamar a decirme, ¿qué estás haciendo? ¿No estás aburrida? ¿Por qué no nos ayudas? Y yo dije, consultora,
no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque siempre me han gustado los resultados, claro, las realidades. Y eso hace que, entonces, dije, bueno, yo lo voy a intentar, pero voy a ser un coach de gestión de negocios. Claro. Voy a ayudarle a las empresas a crecer, pero con la práctica que ya he tenido a lo largo de los años. No teoría, o sea, qué cosas funcionan, qué me han funcionado, y también cómo vamos adaptándola a la realidad de cada una de las empresas. Para diferenciarnos un poquito sobre la teoría de los consultores, de que a veces nos topamos, ¿verdad? Que eso es también mucho, que nos topamos mucha gente con un expertise grandísimo a nivel de teoría, pero no necesariamente práctica. Que es difícil aterrizarlo, ¿verdad? En el papel todo suena muy bien, pero aterrizarlo, y nos ha pasado, nosotros te voy a decir, hemos participado en licitaciones con el Estado, que las hacemos todo, y uno dice, ¿y eso cuándo lo publicarán? Ahí quedó guardado. Y uno dice que a veces es difícil, incluso para los equipos, pasar toda esa teoría, todas esas buenas ideas a la práctica, ¿verdad? Yo creo que eso está fundamentado precisamente en entender esa realidad de cada una de las empresas, en entender el equipo, entender cuál es el nivel en el que está el equipo. Y lo que decías de los hábitos atómicos, o sea, ese libro es espectacular. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, no se trata de dar un paso gigantesco, a veces queremos dar una licitación para pasar de A a Z. Claro. Y lo que tenemos que ir es llevando paso a paso, el A, el B, el C y el D. Y es parte de ir entendiendo en qué situación está mi equipo y cómo la voy a ir llevando. ¿Qué puntos son claves para planificar un año? ¿Verdad? Porque un año nada más, aunque suene terrible, es un montón de tiempo. O sea, ¿cuáles son los puntos claves que vos decís, mira, esto es algo de lo que tenemos que tomar en cuenta sí o sí? Uno es ese diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico crítico, entender qué es lo que sucede, saber cuáles son nuestros números. Como empresarios no es posible que no tenga idea de cuánto me cuesta tener un cliente, cuánto me cuesta conseguir un nuevo cliente, cuánto me cuesta, cuánto estoy facturando, cuánto es mi rentabilidad por productos. O sea, son cosas que son muy básicas y que nos encontramos día a día que los empresarios no las dominan. Entonces, entender ese punto de partida es esencial. Y a partir de ahí es estructurar un plan que me permita ir avanzando poco a poco, pero que se vuelva parte de la cultura de la organización. Es desenvolver y crear hábitos. ¿Y cómo le vuelves la cabeza al empresario ese ya? Porque a veces está el vicio de decir, yo estoy vendiendo, pago las quincenas, yo vendo, todo va bien. Verás que ese es uno de los principales retos que tenemos. O sea, en este tiempo que hemos estado desarrollando todos estos planes con los empresarios, el principal reto es cambiar la mentalidad del líder, de que no se trata solo de sacar la tarea de facturación o de que me vean, sino de cuánto dinero está quedando, qué tanto estoy formando a mi equipo y que hay que llevarlo con hábitos para crecimiento constante. Porque venta y ganancia son cosas distintas. Totalmente. ¿Verdad? Y no siempre se da cuenta uno. Cris, el tiempo vuela. Vamos a una pausa. Ya regresamos con Cris Elizondo hablando de planificación para este 2026 en Baco Marketing, el podcast que producimos en Multimedios. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elemento de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. ¡Estás más rico que mi marido! ¿Qué haces aquí? Eres la más guapa de mis fans. Creo que eres incluso más guapa que mi esposa Angelina. Acompáñanos en un viaje emocional y conmovedor. Cuando los ángeles caen, ¡Quiso tocar! ¡Me rasgó la ropa! ¿Me va a dejar mi viaje gratis o mire, voy a subir este video a redes? te llevará a conocer historias basadas en hechos reales que demuestran que siempre hay alguien velando por nosotros. Aquí están los espermas del millonario aquel. No va a funcionar. Métetelos. Historias de amor, valentía y protección que te harán reflexionar y sentirte acompañado. Descubrí cómo, en momentos de necesidad, un ángel puede estar siempre cerca. No te perdás Cuando los ángeles caen, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Multimedios, Canal 8, cerca de vos. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate
se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedia. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en el Curubito. ¡Los esperamos! Estamos de regreso con Cris Elizondo hablando de planificación. Cris, justamente nos estabas hablando de los retos. ¿Cuáles son los otros retos cuando vos acompañás a un empresario o una empresaria en un proceso de planificación? ¿Qué otros retos te encontrás en esa dinámica? Mucha desarticulación entre la dirección y los equipos de trabajo. Claro. Eso es uno de los principales retos. A veces los empresarios son visionarios. Yo les digo que los admiro montones, no solo por mantener una empresa a flote, que es algo impresionante, aparte de sostener empleos, de sostener todo lo que tienen que sostener y tener ese corazón visionario que les permite en las buenas y en las malas decir vamos a salir adelante. Eso es algo que no pueden perder, pero el tener esa visión y esa pasión por lo que hacen, a veces está muy lejos del día a día de su operación. Y entonces hay un hueco, como un abismo, entre el director que va soñando y va viendo lo que quiere suceder mucho tiempo adelante versus el equipo que está solucionando hoy y que el flujo no me alcanza y que el proveedor no me entregó y que tengo muchas tareas operativas que me consumen, pero el empresario está con una visual un poquito más adelante. ¿Y cuál es el paso? Aquí hay una pregunta más bien, digamos que sé que de alguna manera sufren todos, y es, ¿tiene que el empresario volverse operativo? ¿Puede seguir siendo visionario por siempre? ¿Verdad? Esos skills hay que tener los dos. ¿Qué hago en ese caso si soy solo uno? Verás que yo soy creyente del trabajo en equipo. Claro. Entonces soy creyente de que uno no puede jugar todas las posiciones. Y para los ticos que somos amantes del fútbol, uno no puede ser portero y ser delantero, claro, ¿verdad? Pero el empresario lo que tiene que terminar de entender es que él tiene que volverse el entrenador de su equipo, bien, no jugar. Me encanta esa metáfora. Y entonces a veces queremos ser, el empresario quiere jugar y no le gusta como el vendedor está vendiendo, entonces él termina vendiendo. Pero entonces de repente no le gusta como el otro armó, entonces quedan en el centro. Y de repente el otro no atajó tal cosa y se enoja y se devuelve para enseñarle cómo se tiene que hacer las cosas. Hay que pasar de esa visión a decir tenemos que formar equipos, tenemos que crear equipos para que realmente una empresa vaya creciendo. Si no se vuelve realmente pues el empresario y los que le ayudan. Claro, no va a poder crecer. Pero no va a poder crecer. Y parte de nuestras metas es hacer crecer a las empresas. Y contanos un poquito cómo hacer con las empresas familiares, ¿verdad? Porque ahí hay unas jerarquías y unas dinámicas más allá del simple hecho de jefe y colaborador, ¿verdad? Mira, es que mucha de mi experiencia es con empresas familiares porque creo que eso es... Es la realidad de Costa Rica, 80-90%. Esa es la realidad de Costa Rica. Y lo que creo que tenemos que entender todos es también dónde aporto. Y eso es parte muy importante también dentro de las familias, entender cuáles son mis fortalezas. Yo siempre le digo a mis clientes que yo soy constructora de puentes. O sea, yo sé que soy muy eficiente creando los hábitos y llevando un equipo del punto A al punto B. Claro. Pero necesito un empresario visionario para decirme a dónde quiere llegar. Claro, un soñador. Un soñador que me diga, quiero que construyan puentes de aquí a Italia, ¿verdad? Entonces, si necesito el que me diga que quiere ir a Italia. Entonces, es fundamental tener dentro de los equipos o rodearse de sus equipos de gente que los pueda complementar. Y a veces es consultores, o a veces son coaches externos, o a veces son amigos, o traerse un board para poder discutir. Y creo que la parte familiar es parte importante también. Sí, es parte importante y es una circunstancia, como decías, de la realidad costarricense. Ahora,
volvamos a ese acompañamiento, dijiste, ¿verdad? A ese mentoring, ese coaching, como el empresario o la empresaria, ¿verdad? Porque en un momento escuché a alguien que dijo, yo me he despedido como 3 veces, ¿verdad? ¿Cómo lograr que uno mismo pueda cambiar a través del tiempo y no ser siempre la misma persona? Porque eso, a final de cuentas, perjudica el negocio. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con el networking, con las relaciones, con rodearse de personas que hayan vivido o que sean opuestas a uno. Una de las cosas que sucede mucho también es que los empresarios contratan gente que les dice que sí, o sea, claro, o con las que se llevan muy bien y creen que eso es muy bueno para el equipo. Pero siempre necesitamos a alguien que nos diga lo contrario, que nos diga, hey, esto no va por aquí. Otra analogía que yo uso mucho es la del zapato ortopédico, porque soy muy creyente del zapato ortopédico, pero no de caminar con piedras en el zapato. Entonces hay que entender esa diferencia que se vuelve sutil. No es que vamos a que todo el mundo camine con chancletas y que a la flojera. No, hay que ponerle zapatos ortopédicos, pero no puedes permitir que tus equipos estén todo el tiempo tratando de caminar con piedras en el zapato. Entonces los empresarios tienen que empezarse a no perder la pasión, a no perder esa visión, eso que se vuelve, que es lo que los alimenta para mantener, como te digo, esas empresas a flote, porque es lo que necesitamos, pero también empezar a jalar esas relaciones estratégicas a su equipo. Claro, ese board que decías, ¿verdad? ¿Cómo enriquecerlo? Cris, háblame de algún libro, alguna enseñanza, algún consejo que has recibido y que quieras compartir, que vos digas, esos son unos piedras de oro. Uy, se nos queda corto porque soy amante de la lectura, pero rápidamente te podría decir Profit First. O sea, es un libro que para mí todos los empresarios tienen que leer. Me encanta también Kit Ferrazzi con el no almuerces nunca solo, encontrar cómo potencializar esos espacios para hacer networkings, entender a quién querés conocer y cómo haces, con quién me conecto para que me lleve a esa persona. También creo en todo lo que tiene que ver con ventas. Alan Ormozzi para mí es buenísimo para los empresarios. Creo que todos te aportan, o sea, todos los libros te pueden llevar en una enseñanza y es fundamental tenerlos. Justo acabas de tomar uno de los temas principales de este podcast, es networking. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas acerca del networking? Acabas de hablar de un tema muy importante, nunca almorzar solo, ¿verdad? Yo siempre digo a la gente, todas las semanas tenemos que conocer gente nueva, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Quién se encuentra con quién se relaciona con quién y cómo eso nos puede servir. Pero ¿qué nos puedes hablar del networking? No solo de cómo contribuye con tu negocio, sino alguna recomendación. Yo creo que el networking es algo que se trabaja. Claro. O sea, que no es así como de que, claro, porque ella es muy extrovertida, entonces para ella es sencillo. Claro. Eso no es. Porque a veces me topo con clientes que me dicen, no, es que yo soy muy introvertido, a mí me cuesta, yo no quiero hacer relaciones, para eso está tal persona. Y todos, como decís vos, todos tenemos que buscar esas conexiones que nos puedan ayudar a crecer, a entender cómo armamos esos equipos y que son fundamentales. Entonces creo que el networking es algo que se trabaja, es algo que tienes que hacer a conciencia. Cuando no te sale natural, tiene que salir de manera igual, como un hábito. No todos los hábitos nos salen de manera natural hasta que se vuelven un hábito. Claro. Entonces es crear ese hábito y decir, me tengo que obligar a buscar alguien con quien conocer, a un lugar donde lo voy a hacer, cómo le doy seguimiento a este cliente que hace rato no tengo, cómo lo sigo en redes sociales, cómo conecto y le contribuyo con valor para que no sea simplemente como que estoy haciendo conexiones por generar likes o seguidores. Creo que las conexiones tienen que generar valor. Definitivamente las conexiones tienen que ir de la mano del valor, porque si no es un acto mecánico. Y volviendo al tema de la planificación, ¿cómo haces para que esos planes, como decimos, ¿verdad?, combinando un poquito con el tema de cultura, impacten no solo a los empresarios, a la gente? ¿Cómo logras que esos planes, al final de cuentas, se realicen, ¿verdad? Dijiste ahora de toda la metodología para que no se volviera algo invisible. Me explico, ¿crees en las recompensas? ¿Crees en celebrar hitos? ¿Cómo haces que estos planes realmente se vuelvan una cosa real en el año? Yo sí creo en las recompensas, pero no en el trabajo, no en recompensar por lo que me toca, sino por el paso adicional, por el paso extra. Y creo en la creación de hábitos. Entonces creo que el seguimiento tiene que ser semanal,
para decir, hey, ¿qué fue lo que sucedió? Y quitar esas piedras en el zapato. ¿Cuál es la labor que tenemos que tener la dirección de las empresas o los empresarios? Es ir quitando las piedras de los zapatos. Es decir, ¿por qué no lo lograste esta semana y cuál es la piedra que te tengo que mover? Eso es como un coach que está viendo ese partido, es decir, ¿qué fue lo que pasó y cómo hago para que camines más? Entonces creo en eso, en la creación de hábitos, en poder recompensar el paso extra, el esfuerzo sobresaliente, y creo en la visibilidad y en la transparencia. O sea que cuando nosotros empezamos a medir, todo el mundo se mide y es transparente cómo están los resultados. Así que el que va de último, no es que le toque regañar, es cómo te ayudo, pero ahí está en la lista, vas de último. Es muy interesante eso porque muchas veces resultados hablamos solo ventas, ¿verdad? Solo medimos al equipo de ventas, solo medimos en cuanto a cuánto se comisionó, cuánto se cerró, pero no medimos productividad. ¿Qué nos puedes hablar de eso? No, para mí se tiene que medir todo el equipo. O sea, se tiene que medir desde la parte financiera, se tiene que medir la parte operativa, cómo entregamos el servicio. No solo se trata de cómo vendimos, se trata de si el cliente recibió lo que yo le prometí. Claro. O sea, cómo hice esa comprobación de que no solo recibió lo que el vendedor le prometió, sino que recibió más. Claro. Entonces, todo el proceso, y a veces la parte operativa se queja porque alguien no me solucionó, la parte administrativa, soporte no me lo dieron, claro. Bodega no me lo dio, o finanzas no me aprobó, y todos son islas. Y lo que tenemos que lograr es que todo el mundo tenga una meta común. El equipo va por una meta común. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente definiendo metas, o sea, en un planeamiento donde definís una meta para todo el equipo, pero que sea en concordancia con el equipo. No solo es el empresario diciendo vamos para allá, es qué es lo que podemos hacer y cómo todo el mundo tenga claro cómo contribuye. Y a partir de ahí todo el mundo mide y reporta. Y entonces reportás y decís, hey, yo desde mi lado, desde mi esquina, estoy reportando que logré esto, que fue lo que yo me comprometí. Definitivamente. Y ese seguimiento va generando un hábito donde todos empiezan a sentir la confianza de que aquel va reportando, y yo voy reportando. No solo se trata de sentir que yo jalo todo. Definitivamente. Cris, antes de que se me vaya, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo la gente que está viendo este episodio, cómo te puede contactar? Mira, yo creo que lo más fácil sería por mi LinkedIn, o sea, @estratégica consultores. Creo que esa es la manera más sencilla porque ahí están todas mis redes sociales, mi número de teléfono, cuando hay webinars, cuando hay capacitaciones, y es una manera de centralizar, creo que toda la información que hay en redes. Si no, seguirme, Cris Elizondo en LinkedIn, creo que es mi medio donde más publico, y creo que también por ahí podrían. Excelente. Cris, el tiempo vuela. Danos algún consejo de cierre para los empresarios y empresarias que ven este programa acerca de su planificación en el 2026. Que no lo dejen para el 2026. que empiecen poco a poco, que hagan una planificación modular. Yo enseño que hay diferentes formas de planificar. Hay la parte que es conservadora, que es que voy de aquí para allá, es el back planning, que es más bien quiero llegar allá y me devuelvo. Y otra es, como digo yo, comerse el elefante a pedacitos. Claro. ¿Cómo hacemos para ir partiendo eso, para que la labor no se vea tan gigantesca? Claro. Entonces, dedicarle ese tiempo y rodearse de alguien. Nosotros ayudamos a los empresarios a hacer planificación, pero cuando estratégica tiene que hacer planificación, yo contrato a alguien que me ayude. ¿Por qué? Porque quiero una visión de alguien que yo pueda admirar, una empresa internacional, un coach que yo quiera participar, que me haga visualizar cómo quiero que estratégica esté en unos años. Entonces, creo que siempre es importante tener la visión de alguien de afuera. Ese ojo externo, no directamente interno. Sí, porque a veces creemos que me lo sé todo y para qué voy a contratar a alguien, ya yo sé cuáles son las herramientas que aplicamos en el planeamiento. No hay nada más perjudicial para un empresario que eso. Y entonces nos quedamos en lo mismo, terminamos en una visión muy corta, solo vemos lo que estamos acostumbrados a ver. Cris, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Estoy seguro que los empresarios y empresarias que están viendo este episodio se van a ir con una gran tarea para este 2026. Esperamos tenerte a futuro de nuevo en Baco Marketing. No, más bien sería un placer para mí acompañarlos. No, eso fue todo. Entonces, los esperamos en más episodios de Baco Marketing, el podcast que producimos en Multimedios.